Continuamos en el Seminario Nacional Ambiental en su cuarta versión en este año 2024. Seguimos con la siguiente conferencia que ya es la última de nuestro día en esta charla ambiental, que es Planes de Contingencia para el Manejo de Emergencias con Sustancias Químicas, con el señor Armando Albeiro González Álvarez. Él es asesor técnico de responsabilidad integral Colombia. Agradecemos al señor Armando Albeiro por este espacio que nos ha brindado en el Seminario Nacional Ambiental, a todos nuestros asistentes que han llegado aquí hasta la última conferencia del día y también a todos nuestros patrocinadores, Revo, Recopila, Innova Ambiental y Huellas Verdes, por hacer posible este seminario en esta cuarta versión, y también a todas las empresas que nos apoyan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @huellasinnova, para que estén enterados de todas las novedades post Seminario Nacional Ambiental. Don Albeiro, ¿cómo está? Muy bien, Catalina, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, vamos a iniciar entonces con su conferencia. El escenario es todo suyo. Bien, buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado de estas actividades del día de hoy. Me tocó finalizar y espero llenar las expectativas para todos ustedes. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con el plan de contingencias orientado al tema de empresas o industrias químicas. Me voy a permitir compartir la presentación. Permítame por favor un momento, que a veces esto me molesta un poco. Tranquilo, don Albeiro. Bueno, recordarles a todos nuestros asistentes que las conferencias todas completas las podrán ver en nuestras redes sociales, porque posterior al seminario van a estar subidas en nuestro canal de YouTube para que ustedes las puedan disfrutar nuevamente, para que puedan tomar notas, si de pronto algo se les escapó, las puedan visualizar, no solamente de esta versión del seminario, sino también la tercera versión que fue el año pasado, para que ustedes vuelvan a alimentarse de toda esta información ambiental. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @huellasinnova, y también en nuestra página web, www.huellasinnova.org, para que ustedes se enteren de todas las novedades que tenemos, de charlas ambientales, de educación ambiental, y también de cualquier duda que ustedes tengan en sus organizaciones o como profesionales ambientales. Entonces, don Albeiro, ¿cómo vamos con las diapositivas? Creo Ya que las ya la estamos tengo viendo. por acá. Sí, señor. Permítame un momento, no sé por qué no me tiene pantalla completa. Voy a intentarlo de Vamos, nuevo. sí, Permítame, por listo. favor. Tranquilo, tranquilo, Albeiro. Bueno, recordarles a todos nuestros asistentes que ya con la asistencia que están como tal aquí en el seminario, podrán recibir su certificado de asistencia del Seminario Nacional Ambiental. Esto usted lo logra una vez hizo el registro en la página web, y después nosotros ya revisamos en la plataforma quiénes fueron los que ingresaron, y a esas personas son las que les haremos llegar a través de su correo electrónico su certificado de asistencia. Escuchando, don Albeiro, y también ya estamos viendo sus diapositivas. Perfecto. Puede Entonces, iniciar. muchas gracias. Retomando entonces el tema que estábamos manejando sobre planes de contingencia para el manejo de emergencias con sustancias químicas, lo vamos a orientar no muy al tema normativo, sino más bien al tema práctico de lo que tiene que ver cómo interactuar con esos planes de contingencia frente a posibles casos reales que pudieran ocurrir. Entonces vamos a ir incursionando poco a poco en esa temática. Sin embargo, es importante conocer que hay una normatividad que aplica desde el año 99, desde el año 93, con la ley 99, donde se establecieron las primeras obligatoriedades por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a la competencia de lo que iba relacionado con la gestión de riesgos para la prevención de la contaminación del medio ambiente, tanto a nivel de aire, a nivel de suelos y a nivel de aguas. Posterior a esto llega el decreto 321 del 99, que adopta el Plan Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
Derivado de este viene la obligatoriedad entonces de establecer un plan estratégico a través del cual se deben generar los protocolos y procedimientos para poder atender de manera oportuna una emergencia que desde el plan operativo como tal permita que se engranen todos los recursos para poder minimizar el impacto que pudiera generar un derrame de hidrocarburos, de sus derivados o de sustancias nocivas. Y obviamente establecer a través de eso también un plan informativo que permita establecer no solamente la información del evento cuando está sucediendo, sino a través del cual se pueda interactuar con los diferentes actores mediante los informes de prensa para garantizar que la información sea lo más elocuente posible. Posteriormente viene la ley 1523 del 2012, donde ya en su artículo 42 especifica que debemos tener unos análisis específicos de riesgos para los planes de contingencia. Entonces define unos criterios, unos aspectos que se deben tener en cuenta para poder realizar esos análisis y poder realizar un buen protocolo de atención orientado a la disminución de los riesgos para la contaminación del medio ambiente. El decreto 2157 del 20 de diciembre del 2027 ya define cuáles son las directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas. Entonces aquí ya vienen todos los elementos que se deben tener en cuenta en los diferentes escenarios para poder establecer y generar un buen plan de contingencias y emergencias para lo que tiene que ver con la prevención de desastres. Posterior a esto, el decreto 1072 del 2015, en su artículo 224625, adopta, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con la prevención y preparación de respuesta ante emergencias y ya define desarrollar los planes de ayuda mutua también que permitan, mediante la integración de los recursos de las diferentes entidades, las diferentes empresas que quieran asumir esa ayuda mutua como tal, poder establecer todos los mecanismos de atención conjunta para disminuir las pérdidas que se puedan generar de un incidente como tal. El decreto 1209 del 2018 adopta los términos de referencia únicos para la elaboración de los planes de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas. Es decir, estamos adoptando el 321 mediante el decreto 1209 del 2018. Luego en el 2021 llega el decreto 1347 que nos habla de la adopción del programa de prevención de accidentes mayores o lo que llamamos PEPAM, en el capítulo 12 al título 4 de la parte 2 del libro del decreto 1072 del 2015 y debemos adoptar mediante ese decreto todo lo que tiene relación con el tema de accidentes mayores, el cual lista las sustancias de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al riesgo y de acuerdo a unas especificaciones técnicas de los mismos que define cuándo una instalación deba adoptar el PEPAN, el Plan de Atención de Incidentes para Prevención de Afectación al Medio Ambiente, digámoslo, puertas hacia afuera. Entonces establece esos criterios que se deben adoptar mediante el decreto 1072. Luego llega el decreto 1347 del 2021, mediante el cual también en el artículo 224.212 del decreto 1072 establece que el plan de emergencias y contingencias debe incluir esos escenarios del plan de contingencias de los accidentes mayores para garantizar una atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar. Es decir, ya aquí las organizaciones deben hacer un análisis de riesgo de cuál es su posible afectación mayor fuera de sus instalaciones, considerándose en lo que tiene que ver con la atención de esos incidentes mayores. Avanzando entonces ya bajo estos criterios normativos y teniendo como referencia lo que tiene que ver con la atención de los planes de contingencia, específicamente basados en el decreto 1347, que estableció los criterios para definir la atención de incidentes mayores, no solamente dentro de instalaciones, sino también fuera de instalaciones, porque involucra instalaciones fijas, instalación de proyectos y también el tema del transporte de sustancias peligrosas.
Teniendo en cuenta esto, entonces, el decreto 2147 establece los criterios de adopción de las directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo. Entonces, nos define que debemos tener tres componentes principales que son el conocimiento del riesgo que yo tengo en mi instalación, la reducción del riesgo, qué medidas de protección, de contención debo implementar para establecer una reducción del riesgo de manera aceptable y obviamente si supera las barreras de protección, cómo debo hacer ese manejo de esa afectación de un posible desastre fuera de las instalaciones donde debería contenerse la afectación como tal. Todo eso obviamente enfocado en una caracterización de esos posibles escenarios de riesgo que pudieran ser un derrame, pudiera ser una fuga de contención, pudiera ser una explosión o pudiera ser un incendio, o por qué no, también una intoxicación masiva derivado de un producto tóxico que escape al ambiente. Esto de la mano entonces para reducir que esa materialización del riesgo se pueda controlar y de esa forma establecer también cuáles son esos controles, procedimientos de respuesta que yo pueda articular con un comité de ayuda mutua o con las entidades gubernamentales, como en este caso las entidades de apoyo, que serían bomberos de la entidad municipal o de la organización más bien territorial donde yo tengo mi instalación. Teniendo entonces todo esto ya resumido en el tema de controles bajo los temas normativos, podemos establecer que un plan de contingencias, para poderlo elaborar, para poderlo desarrollar, para poderlo implementar, involucra estos 8 componentes. Lo primero es recopilar la información sobre la compañía, su ubicación, cuál es su razón social, cuáles son sus procesos. Dentro de esos procesos, ¿cuáles son los procesos claves que pudieran generar un nivel de riesgo mayor? Dentro de esa entidad territorial, ¿cómo yo puedo afectar el entorno dentro de la ubicación de la compañía como tal? ¿Cómo está constituido su proceso productivo? ¿Cuántas personas intervienen en ese proceso productivo? ¿Cuántas áreas se involucran en ese proceso? Si es una instalación, si son 2 instalaciones. Y bajo eso, ¿cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con esa recopilación de información? También, ¿quiénes son mis vecinos? ¿Cómo están conformadas esas estructuras de los vecinos? Si tengo corredores viales, esos corredores viales hacia dónde conducen, qué tipo de mercancías transportamos por esos corredores viales, entre otras informaciones. Luego, en segunda instancia, debemos evaluar los riesgos y las amenazas que pueden afectar a la empresa. Entonces, basado en eso, hay diferentes metodologías de riesgos. Yo puedo escoger la que más se acomode a mi organización. Algunas compañías, por ejemplo, hacen los análisis de riesgo basados en la metodología HACCP, que va muy al detalle dentro de lo que se enmarca también en los criterios de seguridad de procesos para poder definir cómo están mis instalaciones, cómo debo hacer los controles y qué medidas de inversión debo establecer para poder reducir esos riesgos a unos niveles aceptables y que no vayan a afectar no solamente mi instalación, sino también las instalaciones fuera del complejo donde yo tengo mis riesgos potenciales. Luego, en tercer lugar, tenemos el desarrollo de una estrategia de respuesta ante cada amenaza. ¿Cómo voy a intervenir bajo los niveles de protección? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un tanque estacionario de GLP y bajo la evaluación de riesgos que haga, encuentro deficiencias en las protecciones contra incendios, entonces, ¿qué estrategia voy a implementar para poder instalar un sistema de suministro de agua con una bomba que me suministre el caudal mediante un sistema de rociadores que envuelva el tanque como tal y me garantice que si yo tengo un evento, sea de incendio o de fuga, el caudal que yo necesito para proteger y cubrir toda la sustancia del tanque, si esté bajo los criterios de norma, que debería ser aproximadamente un pie cuadrado por galón de agua esparcido
en cada una de las partes del tanque y por cada uno de los aspersores que yo ubique en mi instalación. Entonces, de esa manera, evalúo cada uno de los riesgos, cada una de mis amenazas para poder controlarlo. Ahora, si mi riesgo es de derrame, por ejemplo, de una sustancia donde tengo almacenado un tanque que contenga, podría ser soda cáustica, ¿cómo está mi diseño del dique de contención si es capaz de contener el 100% de lo que el tanque puede almacenar en un momento determinado, si mis sistemas de alarma, mis sistemas de anuncio previo están bajo los criterios de norma y cumplen con la necesidad de la instalación para poder dar una alerta temprana y poder hacer la intervención de contención dentro de la instalación? Si mi dique a su vez tiene un dique remoto que me permita hacer un corte preventivo para evitar que el fluido salga hacia algún afluente de agua que yo tenga cercano a la compañía o que se pueda derramar a cualquier parte del terreno y generarme una afectación ambiental en el suelo. De esa forma, entonces, basado en esas estrategias de intervención, basado en esos con reconocimiento del riesgo, la compañía debe empezar a intervenir cada uno de esos niveles de amenaza que contemple. Debe elaborar adicionalmente y preparar un plan de respaldo. ¿Qué es un plan de respaldo? Es decir, yo tengo mi tanque, con este caso seguimos el ejemplo de la soda cáustica, ¿cómo yo debería establecer una medida que me permita mediante un tanque secundario hacer un proceso de bombeo de ese producto derramado a ese tanque de respaldo que me permita contener el producto y de esa forma minimizar la afectación? Pongo un ejemplo adicional. Cuando se tiene una instalación de producción de cloro, lo normal es que si yo tengo 2 tanques en proceso, debo tener un tanque en stand-by que me permita en un momento determinado, si hay una detección de falla, que ese tanque que está en stand-by, yo pueda transferirle el tanque que pudiera estar en falla para evitar que el riesgo se materialice. Entonces, de esa forma, se pueden establecer esos respaldos dependiendo también de los criterios, obviamente, de lo analizado previamente. Luego lo que hacemos posteriormente en el paso 5 es revisar, actualizar regularmente ese plan de contingencias. ¿Por qué? Porque los procesos son dinámicos y los procesos cambian. Si yo tengo un cambio en mi instalación, ese plan de contingencias debería actualizarse, ya que tengo un tanque nuevo o que retiro un tanque nuevo o que el proceso cambió porque tuve una mayor automatización, tengo más controles, entonces ya ese plan de contingencias debe irse actualizando a medida que también la planta, los procesos lo requieran. Posterior a eso, implementamos lo que es el proceso de comunicaciones de ese plan de emergencias y contingencias, donde debe haber un vocero definido por la organización, debe haber una persona responsable también del manejo de las situaciones de crisis, debe haber un protocolo de comunicaciones definido para que toda la comunicación que salga derivada de un posible evento sea lo más clara posible, lo más verídica posible y no tergiverse esa información para que de pronto algún medio de comunicaciones no vaya a generar una falsa noticia de lo que pudiera estar ocurriendo en la instalación. Aquí hay que ser muy cuidadosos en este campo porque cualquier información que no se dé adecuadamente puede generar confusiones para la organización. Es importante considerar también, como nos lo dice el punto 7, que debemos articular nuestro plan de emergencias y contingencias. Si no tengo un comité de ayuda mutua conformado, debería empezar a gestionarlo porque ya la norma no lo define, debemos implementarlo con las compañías cercanas a través del cual, mediante procesos de formación de las brigadas, mediante conocimiento de los riesgos de cada una de esas instalaciones, el aporte de recursos, pudiéramos tener una atención mucho más rápida y más apropiada para poder mediante esa optimización de recursos
evitar que un riesgo se pueda materializar fuera de las instalaciones como tal. Y adicionalmente, articular la actividad de la compañía, mi plan de emergencias y contingencias, no solamente con el Comité de Ayuda Mutua, sino también con las entidades de apoyo de la localidad donde está mi jurisdicción. Una vez establecido todo esto, lo que hacemos es pasar al punto 8, donde lo que debemos es evaluar cómo está mi plan de emergencias y contingencias. Para eso hago ejercicios conjuntos, hago simulacros y eso me permite establecer esas acciones de mejora que me van a permitir, obviamente, generar de una manera dinámica todo este proceso de estos componentes de mi plan de contingencias para poder mantenerlo actualizado y en cualquier momento pues esté acorde a la realidad de la organización. Pero miremos qué es un plan de contingencias. Un plan de contingencias no es más que un conjunto de medidas y procedimientos que están orientados a minimizar el impacto de un evento imprevisto que pudiera generar una situación de crisis para la compañía. Entre estos, o que pudieran generar en algún momento la evacuación de mi instalación o la evacuación de instalaciones aledañas, si fuese el caso. Todo esto obviamente mediante el respaldo de las estrategias de recuperación ante un posible desastre que genere esa contingencia. Por eso esos puntos, esos 8 puntos anteriores tienen mucha relación con lo que tiene que ver con esta definición para evitar que esa recuperación de un desastre sea lo mínimo posible. Continuando entonces con el tema de operatividad de mi plan de emergencias y contingencias, yo debo tener dentro de mis elementos cómo me preparo para poder dar una respuesta a esos riesgos que ya conozco, que ya están evaluados, que ya están identificados y para los cuales hay unas medidas ya preventivas de contención dentro de la organización. Esa preparación involucra los procesos de formación, los procesos de entrenamiento para el personal de atención de emergencias, los procesos de conocimiento del riesgo de todo mi personal, preparación para los planes de emergencia de evacuación y el tema de simulacros de la mano también con las empresas. Si tengo un plan de ayuda mutua, involucrarlas también en este proceso y obviamente también a las entidades de apoyo que ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos ir involucrándolas a cada una de ellas. Posterior a la preparación de esa respuesta, también me debo preparar para una recuperación. ¿Cómo debo hacer ese proceso de recuperación? Ese proceso de recuperación es para mi actividad como tal y también proceso de recuperación en caso tal de que yo mediante esa pérdida de contención pueda afectar zonas aledañas desde el punto de vista ambiental o pueda afectar también la comunidad. ¿Cómo establezco ese plan de recuperación previo a ese plan de respuesta que también tiene que involucrar a mi entidad de ayuda mutua y también a esas empresas aledañas, como lo he venido mencionando de manera reiterada? Entonces, ese plan de recuperación también nos habla de un término que tiene que ver con la transferencia del riesgo. Entonces, aquí en la transferencia del riesgo involucramos el tema de seguros, a través del cual, mediante una posible pérdida, pues la compañía de seguro lo que hace es resarcir esa pérdida para que yo pueda continuar con mi proceso como tal. En esos procesos de recuperación vale la pena también que identifiquemos cuáles son mis respuestas de proveedores ante daños que pudieran generarse en un equipo que nos genere, digamos, una pérdida potencial de productividad o que nos interrumpa el proceso, es decir, que sea un equipo crítico. Ahí en ese proceso de recuperación yo tendría que establecer cuáles son los tiempos de respuesta de un proveedor X o de un proveedor Y para suplirme la necesidad de repuestos o de equipos para yo poder restablecer mi recuperación en mi actividad económica como tal. Posterior a eso, entonces viene
cuál va a ser mi ejecución de respuesta frente a una posible contingencia que se presente. Aquí va involucrado los aspectos que mencionaba anteriormente. ¿Cuál es mi número de brigadistas? ¿Qué recurso necesito para atender la emergencia? Si necesito recursos contra incendio para materiales peligrosos. ¿Cuáles son mis recursos de contención en este caso para poder dar una respuesta adecuada a lo que necesita la compañía? Mis sistemas de protección contra incendios están acorde y calculados para el riesgo que pudiera generarse en un evento mayor para la organización. Eso me permite evaluar cuál va a ser mi respuesta, si tengo todos los recursos o si requiero recursos adicionales para poder gestionar esa respuesta de manera oportuna y eficiente. Posterior a eso, entonces, viene la ejecución de recuperación, que era lo que mencionábamos ahorita, y va muy de la mano con ese plan para la preparación de esa recuperación. Que sí funcione lo que ya tengo articulado estratégicamente para poder reducir la afectación del riesgo y hacer de ese riesgo posteriormente una oportunidad para la compañía en cuanto a la previsión y en cuanto a la gestión posterior del riesgo, que me permita disminuir los daños y el menor tiempo de recuperación para la organización. Desde estos puntos de vista, entonces, debemos tener en cuenta que mi proceso de respuesta debería estar enfocado a un proceso de información previo de la compañía, donde todo el personal, para responder oportunamente a una emergencia o a una contingencia dentro de la instalación o fuera de ella, y enfocándola netamente en este caso, en esta diapositiva, al interior de la organización, yo debería tener en cuenta que todo mi personal, tanto propio como temporal, como contratistas o visitantes, deban reconocer dónde están mis puntos de encuentro, cuáles son los tipos de superficie que manejamos en la compañía, cuáles son mis vías internas, si mis vías internas son en asfalto, si mis vías internas son en cemento, si son destapadas. ¿Cómo es esa superficie de vías internas? Si tengo transporte de vehículos al interior de ellas, qué tipo de vehículos se transportan, qué tipo de materiales, cuáles son los recorridos que realizan, y definir si hay un evento, por dónde debe ser la salida de emergencia de esos vehículos para poder garantizar una salida oportuna y una atención también oportuna de un posible evento o una contingencia. ¿Qué tipo de niveles tengo en la organización? Si tengo varias instalaciones, si son de un solo nivel, si son de 3 niveles o más en altura. ¿Qué tipo de riesgos manejo en cada una de esas instalaciones? Y me permite también identificar si esas instalaciones son bajo la norma NSR 10, que hoy debería cumplirse, o si requiere unas adecuaciones especiales para poder que esas instalaciones y edificaciones cumplan con todos los criterios de norma. ¿Dónde está ubicada exactamente la compañía? ¿En qué municipio? ¿En qué dirección geográfica? ¿Bajo qué vías de acceso? Esa ubicación exacta es muy importante para los organismos de apoyo. ¿Dónde están mis salidas de emergencia hacia los puntos de encuentro? Si tengo salidas externas de la instalación, ¿dónde están ubicadas? Para el acceso de las entidades de apoyo, para la salida de los vehículos que tengan que evacuar en un momento determinado que pudieran generar riesgo en la atención de un evento, para el ingreso de ambulancias, para la salida del personal, entre otros. ¿Cómo está distribuida la instalación? Los procesos productivos, parqueaderos, casinos, oficinas, áreas administrativas, laboratorios, almacenes, almacenamiento, tanques estacionarios, entre otros también, debo tenerlo muy definido y que todo el personal de la compañía conozca sus ubicaciones. ¿Cómo es la circulación interna de vehículos? Ya lo veíamos, hacia dónde se dirigen, cómo se dirigen, en qué direcciones, y todo debidamente señalizado para que no hayan confusiones, tanto en el desplazamiento de los vehículos como en el desplazamiento de las personas. Y muy importante, como lo mencioné anteriormente, que todo el personal conozca cuáles son esas salidas de emergencia que en un proceso de evacuación
conduzcan a las personas a través de las vías de evacuación desde la zona de riesgo a través de pasillos o vías de bajo riesgo hasta una zona de bajo riesgo, que en este caso serían los puntos de encuentro de la instalación. ¿Cómo debo entonces establecer ese análisis de riesgo para yo priorizar cuál va a ser la atención que voy a realizar? Lo primero que mencionábamos entonces, conozco mi instalación, conozco esa distribución, y en mi evaluación y priorización de riesgo yo tengo que identificar si mi riesgo principal es de incendio o explosión, si mis materiales inflamables son líquidos inflamables clase 1, clase 2 o clase 3, si tenemos gases inflamables clase 2, si tenemos material sólido combustible. De esa manera entonces ya identifico mi riesgo de acuerdo a los materiales que tengo involucrados en las diferentes instalaciones, defino su ubicación y ya con esa ubicación yo puedo establecer los criterios de prevención y control para ella. Si tengo una posibilidad de que se genere un derrame dentro de la instalación, ¿cómo están mis diques de contención? ¿Qué clases de sustancias tengo almacenadas? Sea bajo techo o sea en tanques estacionarios. ¿Cómo está mi matriz de compatibilidad frente al almacenamiento de esas sustancias? Si corresponde y está acorde a la disminución del riesgo. Tengo almacenados los líquidos inflamables separados de los líquidos corrosivos. Tengo separados mis líquidos corrosivos de los líquidos oxidantes o de los productos oxidantes. De esa manera, mediante mi matriz de compatibilidad, yo puedo establecer esos criterios de almacenamiento seguros, y si necesito unas barreras de protección entre uno de otro o de separación, debo definirlos muy claramente. Primero, para evitar que reaccionen químicamente y me generen, como en el caso uno, un riesgo de incendio o de explosión, o que a través de la generación de un posible derrame entren en contacto y me generen, por ejemplo, una atmósfera tóxica dentro de la instalación. Debo definir también, como lo menciona el punto 3, si tengo probabilidades de fuga de que esas sustancias químicas puedan generar un potencial de afectación. Si tengo un producto, por ejemplo, como el cloro, sea líquido o gaseoso, como esa sustancia tiene un potencial de afectación no solamente a mi comunidad interna, sino también a mi comunidad externa. Tengo claro cuál es el nivel de riesgo de afectación, cuántas son las posibles fatalidades que se pudieran generar a través de una fuga accidental del producto. Tengo las medidas de protección, mis sistemas de sensores, mis sistemas de contención, mi sistema de trasvase de tanque en caso de emergencia. Tengo mi personal de brigada capacitado y formado para una contención de una posible fuga de cloro. Todo mi personal en la instalación también está capacitado y sabe qué hacer en caso de fuego. Tengo unos sitios de refugio ya definidos dentro de la empresa para poder evacuar a mi personal de manera segura y tenerlos allí en el proceso de contención de una posible falla en un tanque o en una tubería. Todo eso lo debo contemplar entonces para poder establecer esas estrategias de prevención para las personas y para la instalación. ¿Cómo están mis instalaciones físicas? ¿Cumplen con los criterios de NSR 10? ¿Están ubicadas de acuerdo a la norma? ¿Cumplen con esos criterios? ¿Están evaluadas? Necesito que esa instalación sea evaluada en un momento determinado si identificamos un riesgo en una exposición, en una inspección rutinaria, sea inspeccionado por un ingeniero patólogo que me permita definir los criterios de afectación a la estructura, a la instalación o a un posible proceso. Esa determinación del ingeniero patólogo puede establecer que algunas de las instalaciones no son seguras y debo hacer una reubicación de productos para que ese riesgo de colapsamiento no se materialice. Todo esto está contemplado entonces en lo que tiene que ver con ese tema de conocimiento del riesgo, sin desconocer y teniendo en cuenta también cuáles son mis riesgos públicos que pudieran afectar la instalación. O sea, hablamos de términos, en términos
actores al margen de la ley, si tengo vías públicas, si tengo un posible riesgo de accidente de tránsito que en un momento determinado pudiera involucrar afectación a la instalación. ¿Cómo es mi relación con el entorno? ¿Cómo es mi relación con los vecinos? ¿Tengo riesgo de que se presente una manifestación o una zonada que pudiera generar problemas al interior de la compañía? Basado en estos criterios, entonces, en lo que acabamos de mencionar, mediante algunos ejemplos, debo hacer esa priorización de riesgos y definir cuál es el principal para poder establecer esas medidas de control de acuerdo a esa priorización del riesgo, cuál es intolerable, cuál es tolerable, cuál es aceptable o cuál es mejorable, basado en la escala que yo defina de acuerdo a los criterios que la organización como tal también tenga establecidos. Tenemos entonces que para poder poner en operatividad nuestro plan de emergencias y contingencias, debemos tener en cuenta cuáles son esos elementos o recursos con los que deberíamos contar para poder dar una respuesta oportuna, apropiada y eficaz a ese proceso de contención de una contingencia. En primera instancia hablamos de la brigada de emergencias. ¿Cuántos integrantes debería tener? Los tengo bajo norma. La norma nos dice que debería ser el 20% del número de trabajadores que tenga la compañía. Pues yo en particular difiero un poco de ese concepto. Pienso que deberíamos tener más bien el número de integrantes de acuerdo a la evaluación del riesgo mayor que tenga la compañía. Y basado en eso, el número de brigadistas distribuido por turnos. Si trabajo 24/7, si trabajo 2 turnos, debería garantizar ese número para poder atender un evento mayor de acuerdo a la evaluación que se dé. ¿Qué nivel de formación requiere mi compañía? Pues solamente extintores portátiles, contra incendios, prevención y control de incendios, aplicación de espumas, y mi riesgo prioritario es incendio con productos inflamables. Necesito una formación de mi brigada en otro nivel mayor que involucre el tema de materiales peligrosos. Tengo que hacerle capacitación en primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Tengo que hacer operaciones básicas en materiales peligrosos, técnico en materiales peligrosos. Entonces ya ahí defino cuál es mi plan de formación para la brigada, de acuerdo a los riesgos identificados y de acuerdo a la necesidad de respuesta que la compañía requiera. Esa capacitación debe definir adicionalmente, debo dotar a mi brigada de emergencia de todos los elementos que ella necesita. Ahorita más adelante vamos a ver un poco cuáles son esos elementos de dotación que debería tener esa brigada de emergencias. Pero no solamente la dotación de mi brigada, sino la dotación de mi instalación. Mi bomba contra incendios calculada para cubrir la operación de la compañía. Mi red contra incendios configurada de acuerdo a los criterios que define la norma. Mis sistemas de gabinetes, mis sistemas de monitores y mis sistemas de hidrantes están estratégicamente ubicados. Todo eso se define en los elementos de dotación también para la organización y cuáles elementos y recursos se requieren. ¿Cuál es mi sistema de alarmas? Está codificado, tiene cobertura para toda la instalación. Todo el personal de la compañía conoce cuál es la alarma, cuáles son los tonos. Se hacen pruebas de la alarma de manera rutinaria para garantizar que esté en buen funcionamiento. Todo el personal conoce en qué momento se da la respuesta a la activación de la alarma. Entonces, ahí vamos conjugando todos estos criterios para poder definir todos esos elementos de respuesta. ¿Y cuáles son mis sistemas de protección? Que ya lo veíamos cuando miramos el tema de dotación. Para mi instalación, en cuanto a la red contra incendios, mi bomba contra incendios, toda mi estructura del sistema de tuberías, mi sistema de abastecimiento de agua, que sí garantice el normal abastecimiento a mi red en los tiempos que requiere la instalación, mis hidrantes, mis gabinetes, cuál es mi dotación de extintores y otros elementos que se requieran. ¿Y cuáles son mis mecanismos de comunicación? Si tengo radio, si lo hago mediante un sistema de bocinas o si lo hago a través de vía celular.
Tenemos entonces también que si mi equipo requiere una formación en atención prehospitalaria, mi personal debe estar capacitado, tengo las camillas necesarias, tengo los botiquines necesarios y de la clase que corresponde, tengo atención médica interna o contratada, tengo mis procedimientos operativos normalizados acorde a la priorización de los riesgos y riesgos tecnológicos que tiene la compañía para poderlos atender de manera oportuna mediante los recursos que ya tengo establecido. Mis líderes de emergencia se identifican apropiadamente, mi uniforme identifica quién es brigadista, quién es el coordinador de evacuación, para que puedan ser identificados no solamente por mi personal interno, sino también por el personal de apoyo. Mis vías de acceso están bien ubicadas, el flujo de vehículos está señalizado, todos mis protocolos de emergencia están acorde a los requerimientos de norma y a lo que la compañía necesita. Tenemos también algo muy importante que a veces en las organizaciones lo dejamos de lado y es la interacción con las entidades de apoyo. Por diferentes razones, en algunos casos, no involucramos a las entidades de apoyo para que hagan parte de lo que es el reconocimiento de aquellos áreas de la compañía que debería ser de manera general para que ellos conozcan la instalación, cómo está distribuida y basado en eso conozcan también cuál es la ubicación de los riesgos prioritarios que ya están definidos por la compañía, para que en un momento de interacción conjunta ellos sepan cómo actuar, por dónde ingresar y con qué elementos de protección y control van a ingresar a la compañía, porque no todo se trabaja con agua. Identificación de los recursos que tiene la compañía y qué recursos deberían poner a disposición en caso tal de que se genere un evento dentro de las instalaciones o fuera de ellas. Y basado en esas visitas previas de conocimiento, ¿qué recomendaciones pudieran generarse a través de esas entidades de apoyo para el mejoramiento de los protocolos y el mejoramiento de nuestras instalaciones? Tener también dentro de las entidades de apoyo, ¿qué tipo de entidad tenemos cercana? Tenemos cuerpos de bomberos oficiales, cuerpos de bomberos voluntarios, no tenemos. Tenemos Cruz Roja, tenemos Defensa Civil, tenemos otras entidades de apoyo dentro de la instalación. Eso nos permitirá entonces definir cuáles son mis protocolos para mi empresa internamente y también para la respuesta que me den los organismos de apoyo. Y esos tiempos los tengo que medir de respuesta también en esos simulacros conjuntos. ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde están ubicados los organismos de apoyo? Que tengan clara también cuál es la ubicación de mi compañía, cuál es su dirección, cuáles de esos sistemas de comunicación, los números de teléfono fijo, celular, quiénes son las personas contacto, cómo se debe activar esa cadena de llamadas para que quede claro y en un momento determinado la información fluya más rápido y obviamente de una manera mucho más apropiada. Dentro de los recursos, tengo que identificar qué recursos de máquinas de bomberos tienen las entidades de apoyo, qué equipamiento tienen, qué número de integrantes, tienen equipos para materiales peligrosos si mi instalación los requiere. Entonces ahí también de manera conjunta debemos hacer esas inspecciones previas a nuestros organismos de apoyo. Una vez identificado todos estos recursos, también qué tipo de formación especial basado en los riesgos que mi compañía tiene, yo debería compartir e involucrar a esas entidades de apoyo para poder generar una atención de emergencias, por ejemplo, con materiales peligrosos, de manera oportuna, de manera apropiada y con los recursos necesarios para generar el menor impacto posible. Posterior a esto, entonces, lo que se hace es hacer una visita de campo a las instalaciones de manera amigable, en conjunto con ellos, mediante los sistemas de comunicación, cómo vamos a interactuar de manera conjunta. Ya tengo la referencia de quién me va a recepcionar mi llamada, quiénes son mis interlocutores, quién es el comandante de la estación, por ejemplo, quién es el jefe de emergencias de mi empresa, quién es el jefe de seguridad de mi empresa, cómo se hace el proceso de ingreso a la compañía, cuáles son los criterios rápidos para poder hacer ese ingreso mediante los protocolos establecidos, cuáles son los recursos, cómo vamos a verificar rápidamente esos recursos y qué tiempo de respuesta
estimado tendríamos de esas entidades de apoyo. Por eso yo lo tengo que medir mediante mis simulacros para garantizar que esos tiempos de respuesta sí sean realmente oportunos y apropiados a la que la compañía necesita, mientras el recurso interno está generando la atención inicial del evento dentro de la instalación. Esas actividades conjuntas que me parecen muy importantes y ganadoras permiten establecer una relación muy armónica y estrecha con las entidades de apoyo. Entonces, eso parte de que haya un proceso de formación frente a los riesgos que tiene la compañía, definir un riesgo específico, si tengo una sustancia que requiere un manejo especial, sea una sustancia tóxica, una sustancia corrosiva, una sustancia oxidante, ¿cómo hago ese proceso de formación? ¿Cómo hago ese proceso de prácticas de prevención y control después de la formación que se establezca mediante prácticas de escritorio y también prácticas en simulacros que nos permitan establecer esos criterios de prevención y control más apropiados de manera conjunta? ¿Cómo debo hacer esa contención? Tengo los equipos necesarios, entonces tengo mis kits de derrame, tengo mis trajes, qué técnicas de contención voy a utilizar, si voy a utilizar unos kits, por ejemplo, de taponamiento, si requiero atención de pacientes. Aquí es muy importante que si yo manejo sustancias peligrosas, no solamente el personal de la empresa atienda a esos pacientes, sino también debo tener un contacto directo con Cruz Roja, con las entidades de salud, para que conozcan cuál es el riesgo que pueden generar esos productos químicos, si son tóxicos y qué medidas preventivas deben tener para que cuando llegue un paciente se traslade de manera apropiada con todos los criterios de encapsulamiento del paciente, de la ambulancia y todo lo que tiene que ver con la norma, para que cuando llegue esta persona al centro asistencial y al personal médico también haya tomado sus medidas preventivas para que no haya una contaminación de otras personas. Todos estos 4 criterios yo los verifico mediante simulacros en esas actividades conjuntas que permitan, posterior a la elaboración, obviamente, establecer esos criterios y acciones de mejora. La respuesta entonces que deberíamos dar sea mediante la prevención de control de incendios, los procesos de formación, si se requieren. Mi curso en primer respuesta a incidentes con materiales peligrosos, si requiero operaciones básicas en materiales peligrosos, formación más específica en técnico de materiales peligrosos, si requiero primeros auxilios o si requiero otra capacitación específica de acuerdo a un riesgo específico que tenga la compañía. Por ejemplo, si manejo amoníaco, por ejemplo, si manejo cloro. Esas son capacitaciones y formaciones específicas que se le deben dar también a esas entidades de apoyo para que sepan cómo controlar un evento si llegase a ocurrir. Basado entonces en esos procesos de formación, miremos cómo deberíamos definir esos recursos mediante lo que es el proceso de dotación de mi brigada con lo que es el equipo estructural de bomberos. Manejaría su casco, aquí me está faltando la monja, sus chaquetón, su pantalón, sus botas, sus guantes y su equipo de autocontenido. Si requiero un nivel de protección para materiales peligrosos nivel A, nivel B, nivel C o nivel D, dependiendo de la característica del contaminante, siendo el nivel A de mayor protección porque protege de gases y vapores, siendo el nivel B el de segundo en la escala que protege de salpicaduras y derrames directos que podían entrar en contacto con la persona, y un nivel C que protege de salpicaduras un poco más leves, y un nivel D que básicamente es para material particulado o atender algunos derrames o incidentes con sustancias menos agresivas. ¿Cuáles son los equipos de protección contra incendios que requiero? Si requiero mangueras contra incendio, acoples, ¿qué tipo de acoples? Reducciones hembra-macho para poder en un momento determinado utilizarlas en mis maniobras contra incendio. Si requiero bifurcaciones, ¿de qué tipo las requiero? Si requiero pitones para aplicación de agua, pitones combinados para aplicación también de espuma, de acuerdo al riesgo que tenga, si mi riesgo de inflamabilidad es muy alto.
Si requiero kit de taponamientos, aquí tenemos, por ejemplo, unos kits en madera, aquí tenemos unos kits para taponar, por ejemplo, perforaciones en tanques o en isotanques. Tenemos un kit de taponamiento para averías en tuberías de diferentes diámetros. Este es un kit para controlar emergencias en contenedores de cloro. Este que estoy señalando es un kit para tratar o contener fugas en cilindros de cloro. Tenemos los kits para contención de derrames, que los hay de diferentes tipos, de diferentes características, también de acuerdo al tipo de contaminante o más bien de producto químico que yo tenga que contener, si es para hidrocarburos, si es para sustancias químicas, si es para sustancias químicas combinadas. Y contenedores como este, que también son contenedores de seguridad, donde yo puedo ubicar un tambor, sellarlo con su tapa y ya trasladarlo a hacerle una disposición final al producto y hacerlo de manera segura. ¿Qué es importante? Fortalecer el entrenamiento de las brigadas. Entonces, y les habla de manera conjunta. Aquí vemos un ejemplo de un entrenamiento que se hizo en la ciudad de Medellín con las brigadas de las empresas de responsabilidad a nivel nacional. Entonces, se hizo un entrenamiento conjunto en protección contra incendios, maniobras de mangueras, sistemas de acoples, aplicación de chorros, aplicación de agua, para que todos estén, digamos, en el mismo nivel de conocimiento y en un momento determinado cuando se active ese plan de ayuda mutua puedan dar una respuesta apropiada a esos entrenamientos. También dimos entrenamiento en materiales peligrosos, los diferentes trajes, cómo se usan, el equipo de aire autocontenido, cómo se usa, los kits de taponamiento. Aquí vemos una práctica, digamos, sencilla que se hizo con los trajes ya puestos en diferentes, mejor dicho, todos los integrantes que estuvieron en este entrenamiento pasaron por la colocación del traje, cómo es su uso para que sientan el estrés del mismo. Y aquí vemos el recorrido que se hizo pues dentro de la instalación, que fue un entrenamiento realmente sencillo para posteriormente hacer un entrenamiento más específico con más actividades y más enfocado al control de los materiales peligrosos. Aquí vemos pues el grupo de participantes. Participaron empresas de la costa, empresas del valle, empresas de Cundinamarca y empresas de Antioquia. Aquí vemos otro simulacro que se realizó en Cundinamarca con las empresas de Cundinamarca específicamente. Entonces se arma todo el tren de manejo de contención primaria y secundaria. Aquí vemos el traslado de uno de los pacientes a través del sistema de descontaminación. Aquí vemos cómo se hizo el proceso de aplicación de agua. Aquí vemos el traslado de nuestro kit de taponamiento. Aquí vemos la operación de taponamiento y siempre la protección de los brigadistas con una cortina de agua para garantizar la seguridad de los brigadistas. Aquí tenemos el punto de atención de pacientes, el área de clasificación de víctimas y rápidamente vemos aquí cómo se da el traslado, la atención de los diferentes pacientes en otro simulacro similar que se hizo en la ciudad de Medellín, donde involucramos no solamente a bomberos, sino también a la Cruz Roja. Quiero compartir en esos pocos minutos que me quedan algo que tiene que ver con sistema comando de incidentes, que es básicamente una herramienta que nos permite establecer la diferente estructura para manejar los equipamientos, el personal, los procedimientos y protocolos y adicionalmente las comunicaciones para poder generar un buen manejo de los recursos en la atención de los incidentes que se presentan de una manera apropiada para poderlos manejar en conjunto con este sistema comando de incidentes, que ya es una metodología que se viene implementando en las diferentes organizaciones, tanto a nivel privado como a nivel público. Básicamente lo que pretende el sistema comando es que se maneje una terminología común, que no hayan, digamos, códigos que no conozcan las demás entidades, sino que todo se maneje bajo los mismos protocolos, que haya una clase de control que básicamente va orientado a que tengamos a cargo máximo 7 frentes o 7 personas, siendo lo ideal 5, que haya una organización modular y enseguida se las voy a mostrar rápidamente, que es el manejo de una estructura
desde el comando del incidente hasta el tema de operaciones, etcétera, que hayan unas comunicaciones integradas entre todos los actores, que hayan unos planes consolidados en algo que se llama plan de acción del incidente, que permiten establecer las estrategias para poder hacer la intervención del evento, que haya una unidad de comando que se encargue de dirigir todo lo que tiene que ver con las diferentes actividades, que haya un comando unificado cuando se requiera de diferentes entidades, llámese bombero, entidad privada, defensa civil, policía, entre otros, y que haya unas instalaciones con ubicaciones determinadas que permitan establecer todos esos criterios para el manejo integral de los recursos y todo lo que tiene que ver con el campo operativo de información del incidente que se requiera. Aquí vemos cómo esa organización funcional básica está conformada por un comandante de incidente, por un oficial de información pública, un oficial de seguridad que se encarga de la seguridad del entorno y de las personas, un oficial de enlace que se encarga del manejo de la información y también la asignación de los recursos, un oficial de operaciones que se encarga ya de lo que es el tema de operación directa en el área caliente, ahorita vamos a verlo un poco, la sección de planificación que se encarga de identificar todos los protocolos, procedimientos y demás para ponerlos en práctica en las operaciones, la sección de logística que se encarga de conseguir y provisionar los recursos y una sección de finanzas que se encarga obviamente del tema financiero. Esta estructura, digamos que es la básica, a medida que el incidente va creciendo, pues obviamente se expande y a medida que se va controlando, nuevamente esa organización funcional se contrae. Aquí vemos cómo las instalaciones tienen unos digamos, identificaciones del puesto de comando con un cuadrado de fondo naranja y se establece con la letra PC, la base fondo amarillo letra B, el área de espera fondo amarillo letra A, el área de clasificación de víctimas también fondo amarillo con las letras ACB y el helipunto con la letra H. Si tenemos más helipuntos sería helipunto 1, 2, 3 y cuarto dependiendo de la necesidad, y si requerimos un campamento también llevaría el círculo fondo amarillo con la letra C. Esto lo paso rápidamente porque realmente la capacitación en sistema de comando de incidentes es bastante amplia y requiere de unos espacios grandes. Miremos aquí cómo se esboza rápidamente lo que sería la atención de un incidente. Entonces hablamos de tres zonas básicamente: la zona caliente donde está ocurriendo el incidente como tal, en este caso si es un carro tanque donde se está produciendo el derrame. Tenemos una área tibia donde se ubican las áreas de descontaminación primaria y secundaria en el caso de la atención de materiales peligrosos, y tenemos una área fría donde se ubicaría el puesto de comando, el área de clasificación de víctimas donde estaría el oficial de seguridad, el comandante de las operaciones, donde estarían los otros recursos que se denominan en el área de espera. Entonces aquí tenemos básicamente ubicado en este esquema rápidamente lo que es el área caliente, lo que es el área fría y lo que es el área fría. Entonces, área caliente, zona de impacto, área tibia, corredor de descontaminación, y área fría, puesto de comando, comandante de operaciones, el tema de primeros auxilios y el área donde están ubicados los recursos. Eso sería entonces lo que tenía para compartir con ustedes en este espacio. Nos pueden obviamente seguir en nuestras redes sociales, www.responsabilidadintegral.org, en responsabilidadintegral.g en LinkedIn, en Instagram responsabilidad integral guión bajo integral, y en Facebook Responsabilidad Integral Colombia. Agradezco de todos ustedes la atención prestada y si tienen alguna pregunta, con todo el gusto estoy presto a responderla. Muchísimas gracias,
Don Albeiro, por su intervención. Bueno, no tenemos preguntas por aquí por ahora, pero si de pronto tiene alguien preguntas, voy a darles el espacio para recordarles mientras que todas estas conferencias las pueden repetir próximamente en nuestras redes sociales, las vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Cada una de ellas fueron 7 conferencias desde las 8 de la mañana que estuvimos aquí en el Seminario Nacional Ambiental y aquí cerrando nuestro seminario con el señor Albeiro González, asesor técnico de responsabilidad integral Colombia, porque muchos nos han preguntado dónde pueden ver nuevamente las conferencias. Así que entre el jueves y el viernes las estaremos subiendo en nuestras diferentes plataformas. Por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @huellasinnova, para que ustedes estén atentos a todas las novedades sobre el Seminario Nacional Ambiental y también todo sobre educación ambiental y campañas ambientales. Don Albeiro, muchísimas gracias por ser parte del Seminario Nacional Ambiental 2024. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo compartido el día de hoy sea de gran utilidad para todos ustedes y obviamente pues ponernos a la orden en lo que requieran relacionado con el tema que tratamos el día de hoy. Muy satisfecho por poder participar y aportar un granito de arena para todos. Claro que sí, si alguien quiere recibir más información acerca de responsabilidad integral Colombia, los pueden seguir en Instagram como responsabilidad raya al piso integral, por si tienen también dudas o por si quieren contactarse directamente con Albeiro. Damos por finalizado nuestro seminario. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Tuvimos asistentes de varios países como Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, República Dominicana y España. También atentos para todos aquellos que desean recibir sus certificados de asistencia. Eso lo hacemos a través del formulario que se realizó en página web, que es huellasinnova.org y también aquí a través de la plataforma AIRMIT. Muchísimas gracias a todos y don Albeiro, nuevamente, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Chao, chao. Hasta luego, chao.